se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Para este día se titula Hacia la apostasía omega, es decir, que la apostasía omega ha comenzado ya en el remanente. Y para tener un marco de referencia voy a hablar sobre la apostasía alfa, un poco. Y empezaré leyendo un texto del Espíritu de Profecía, que se encuentra ahí en Mensajes Selectos en el volumen 1, página 226. Dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe presentando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. En el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y seguirá recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a las amonestaciones que Dios ha dado. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Elena G. de White. Ya en 1894, la mensajera de Dios predijo que antes de que se desarrollase la última fase de la apostasía, habría confusión en la fe. No habría ideas claras, tampoco no habría ideas definidas relativas al misterio de Dios, y una verdad tras otra sería corrompida. Esto lo escribió ella en Sign of the Times el 28 de mayo de 1894. Y también lo dejó escrito, ya compilado en el libro Maranatha, la página 190. Ya para 1904, 10 años después, durante el verano en un punto crítico de la crisis provocada por la difusión de las teorías panteístas, recuerdan ustedes de eso del doctor Kellogg, y en un tiempo donde él apoyaba procedimientos no legítimos acerca de la forma de manejar nuestra obra médica. Incluso él empezó a arreglar los papeles para quedarse con el sanatorio. Y entonces Elena G. de White hizo resonar varias amonestaciones. También en el Misterio de Curación, la página 334, para los antecedentes de lo que ocurrió en el panteísmo, eso pueden constatarlo, por ejemplo, en el libro que escribió Arturo Daniels, que fue presidente de la Asociación General, en donde dice el permanente don de profecía, allí en la página 387, ella especifica ya de manera más amplia y más clara lo que pasó con Kellogg. Ya para 1907, Elena G. de White hizo la sorprendente y siguiente declaración: ¿qué es lo que viene pronto sobre nosotros? Llegan espíritus seductores. Si Dios ha hablado por mí alguna vez,
Antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esto lo escribió, está escrito en Mensajes Selectos, tomo 3, página 466. Ahora voy a leer una síntesis sobre los sucesos históricos hasta llegar a la apostasía esta omega. Y saben, hermanos, hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista anticatólico, romano, pues, y el término la jerarquía se usaba, ¿no?, de una manera despectiva al referirse a la Iglesia papal. Y esa actitud por parte de la Iglesia fue nada más que una manifestación del ampliamente difundido sentir antipapal que había en todos los Estados Unidos y entre las denominaciones protestantes conservadores en la primera parte del siglo pasado. Protestantes conservadoras. Y ya para 1957, como resultado de los diálogos con los evangélicos, se publicó el libro Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrines. O sea, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Y en 1998, la Asociación Ministerial de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día y la Pacific Press publican el libro de autores bautistas, Confession of a Norman, o sea, en el cual se promueve la adoración en el domingo. En 1999, el pastor Manuel Vázquez, una de las autoridades adventistas sobre la nueva era, admite la existencia del espiritismo ya dentro y de la nueva era, ¿no?, en las academias adventistas y una asociación adventista de los Estados Unidos. Esto lo escribió él se llama el subtítulo El crecimiento explosivo de la nueva era, en Nampa, Idaho, Pacific Press, 1999, en la página 10. Ya para el 2001, en el mes de agosto, en la bibliografía de la formación espiritual, aparecen las tesis y disertaciones sobre la dirección y formación espiritual. El pastor adventista Laird Arakaki escribió que la dirección espiritual es un modelo que la Iglesia Adventista puede usar para asimilar a los miembros recién bautizados. Esto está en San Francisco Theological Union, y Derek Morris escribió sobre cómo fomentar en los pastores la disciplina espiritual de la oración por medio de la dinámica de la dirección espiritual. Y esto ya es más grave porque ya sale de Andrews University, en 1987. Y ya en el 2002, en el folleto de la escuela sabática del trimestre de abril a junio, que se llama el título Grandes Profecías del Apocalipsis, en la lección 10, el día viernes, la Iglesia Adventista dice: abandona la postura sobre Vicarius Filii Dei y también sobre el 666, y dice que ya el tiempo revelará el verdadero significado pleno de esos símbolos. Sin embargo, Elena G. de White describe la marca y el número de su nombre como parte de la institución romana. Esto lo escribió ella en Testimonias, volumen 9, la página 16, Spirit of Prophecy. Ya para el 2003 se reedita el controvertido libro del que ya mencioné, de Questions on Doctrine, preguntas sobre doctrina,
pero ya con comentarios y editado por George Knight. Y esta postura que el pastor Andreasen se oponía de tal manera que incluso le quitaron sus credenciales por oponerse, y ya después de fallecido ya se las devolvieron, pero ya para qué, ¿no? Y Andreasen era en ese tiempo el erudito más destacado, y a él no se le consultó, y lejos de consultársele, pues se le atacó, ¿no? Así que la apostasía alfa tuvo que ver con el panteísmo. El doctor Kellogg se desvió de la reforma pro salud y comenzó a enseñar que Dios está en todas las cosas. Y así que ese fue el comienzo de la apostasía omega, siendo en ese tiempo la apostasía alfa. Y la apostasía omega es una señal del tiempo del fin, según la hermana White, y viene justo antes del regreso de Cristo, y estaba profetizada. Y cuando veamos que la apostasía omega tenga un carácter asombrosísimo, entonces nos daremos cuenta que lo que decía el espíritu de profecía se está cumpliendo hoy, hermanos. La apostasía omega está en contra de la reforma pro salud, y la reforma pro salud es el medio que el Señor utiliza para purificar a la iglesia. Esto está escrito en Evangelismo, página 195. Después de haber dicho esto, hermanos, comenzaré con la parte histórica de lo que es ya la apostasía omega. Y quisiera resaltar 3 fechas claves, o sea, son fechas muy importantes. 1931, 1955 y 1979. Empezaré por 1931. En esa época surge un problema en la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque cuando se empezó a enseñar medicina en Loma Linda, la Universidad de Loma Linda, entonces se enseñaba, como ella decía, en Joya de los Testimonios, tomo 3, dice, no necesitamos títulos para ello. Sin embargo, los directivos pensaban que esta facultad necesitaba ser acreditada por el gobierno, especialmente el gobierno de California. Y para que el colegio fuese acreditado, entonces tenía que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos era que los profesores debían tener un PhD. Y entonces decidieron enviar a pastores adventistas a colegios evangélicos o católicos que pudieran otorgar títulos. Y se pensó, ¿no?, que únicamente profesores consagrados de edad, de experiencia, iban a ser enviados para recibir este tipo de educación y por lo tanto también esos títulos. Sin embargo, ya para 1933, no solamente los profesores mayores y conocedores de la verdad empezaron a ir a esas escuelas católicas, sino también alumnos, pero en gran cantidad asistieron a esos colegios. Y el resultado fue que muchos de ellos trajeron a la iglesia ya todas esas enseñanzas espurias que habían aprendido juntamente con su enseñanza, ¿no? Pero y también no solamente enseñanzas espirituales, sino también en enseñanzas espurias en medicina. Yo tengo un tema que se llama ¿por qué estudiar los libros de salud del espíritu de profecía? Y ahí desarrollo toda la parnafernalia, ¿no?, negativa que se metió en la iglesia. Así que este error contribuyó al desarrollo de la apostasía omega. Ya para 1957, un estudiante evangélico llamado Walter Martin, para obtener el doctorado de teología,
estaba haciendo su tesis y el tema que él iba a presentar era las sectas. Y entonces, para tener una visión de primera mano, entonces acudió a la iglesia adventista y entonces fue a la Asociación General con el doctor Barnhouse, era otro evangélico de Filadelfia, y este era el editor de la revista Eternity. Y el tema giró sobre la naturaleza humana de Cristo y sobre la expiación. Y la Asociación General publicó un libro en el año 1957, del cual ya hablé un poquito antes, llamado Preguntas sobre Doctrina. Y este libro está en la biblioteca de las universidades de Estados Unidos. Incluso forma parte de los clásicos del adventismo. Y en ese libro dice que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de caer. Y esto se ha enseñado desde entonces. Es decir, forma parte de una nueva teología. Y esto va haciendo un avance más hacia la apostasía omega. Ahora quiero hablar sobre la iglesia emergente. También es conocido como el movimiento de la iglesia emergente. Es un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, emulando a Jesús de Nazaret. Esto lo estoy sacando de Wikipedia. Dice, los proponentes de este movimiento lo denominan una conversación para enfatizar su carácter descentralizado y en pleno desarrollo, así como su énfasis en el diálogo intrarreligioso en lugar de un evangelismo de una sola vía. Parece medio enredado lo que dice aquí, ¿no? Así que los miembros de comunidades emergentes podrían estar desilusionados con la iglesia organizada e institucional. Y ese es un peligro, hermanos, porque, por ejemplo, mucha gente que está en los movimientos del tercer ángel, ¿no?, de la verdad presente, en verdad están desilusionados con la iglesia, pero corren el peligro de ser llevados hasta el otro extremo y empezar a aprender cosas de la iglesia emergente. Pero voy a dar más elementos para que los hermanos sepan a qué se están exponiendo, ¿no? En ocasiones el movimiento favorece el uso de historias simples y narrativas, ocasionalmente incorporadas, pero incorporadas con misticismo. Y miembros del movimiento emergente confieren mucho valor a las buenas obras o activismo social. O sea que el aquí y el ahora y la necesidad de crear un reino de los cielos en la tierra es parte del movimiento. Entonces eso trae el peligro de que ya no esperamos a Jesús y su reino en el entonces, sino que ya vamos a tener un reino de los cielos aquí, ahora, ¿no? Y los temas claves de la iglesia emergente son estilos de vida orientados a la práctica, el pensamiento post-evangélico y la incorporación, el reconocimiento de elementos políticos y posmodernos. Pero nosotros supuestamente no debemos participar en política, ¿no? Así que ahora los cristianos emergentes reconstruyen creencias cristianas y normas culturales, pero de una manera paralela al verdadero cristianismo. Pero es tan sutil que solamente los cristianos consagrados van a poder definir y separar, ¿no? La iglesia emergente es un movimiento que se ha introducido en la cristiandad
promovido por la Iglesia Católica, por el jesuitismo infiltrado en el adventismo, y que también ha transmitido al mundo protestante y se ha infiltrado también en el mundo judío. Mire, quiero comentarles algo sobre Ted Wilson, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando fue elegido como líder de la Conferencia General en el 2010, en su discurso de inauguración, entre otras advertencias contra las falsas filosofías que atacan el adventismo hoy, él amonestó y exhortó a la Iglesia mundial, diciendo, esa parte del discurso, lo voy a leer literalmente: manténganse apartados de las disciplinas espirituales no bíblicas o de los métodos de formación espiritual que tienen su origen en el misticismo, tales como la oración contemplativa, la oración concentrada y el movimiento de la iglesia emergente que los promueven. Busquen dentro de la iglesia adventista métodos y programas que tienen sus sólidas bases en los principios bíblicos y la temática de la gran controversia. ¡Wow! Entonces podemos decir, qué bueno, ¿no? Qué discurso y qué líder. Sin embargo, pocos son los que prestan oídos a los consejos dados por el señor Wilson. Y la misma actuación del presidente de la Asociación General parece muy contraria, ¿no?, a sus palabras, porque ahora está demostrando que el dicho popular, no hagas lo que hace el cura, sino lo que dice el cura. O como dijo Jesús, ¿no?, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que hacen ellos, ¿no? Quiero hablar ahora del proyecto 1, One Project. Es una organización constituida ya en el 2010 por 5 pastores o pseudopastores, ¿no?, adventistas, que sentían la necesidad de centrarse más en Jesús. Era Jafet de Oliveira, Sam Leonor, Alex Bryan, Tim Gillespie y Terry Swinson. Y el grupo creció rápidamente y ahora los eventos del Proyecto 1 suceden en Estados Unidos, en Australia, en Europa y en todas partes. El Proyecto 1 ha conseguido obtener mucho soporte y financiación de nuestra iglesia, de las instituciones educativas, especialmente de la conferencia y de las uniones de la división norteamericana, y bueno, y otras entidades, ¿no? Y tienen algunas frases estándares para promocionar su esfuerzo. Cuando dicen solo Jesús, la supremacía de Jesús, únicamente Jesús, o todo Jesús, ¿no? O Jesús es todo. Y realmente pues son muy persuasivos, pero sin embargo promueven una falsa teología mediante discursos sentimentales, discursos emocionales, e imágenes y música que apelan más bien a los sentidos y no al discernimiento. Este ministerio del que estoy hablando, Proyecto 1, tiene representantes en todos los colegios y las universidades adventistas, principalmente en Walla Walla, en Andrews, en Loma Linda, y escuelas de todo el mundo, ¿no?, en Europa y en Australia. Y su objetivo principal es alcanzar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes adultos. El testimonio de la hermana Janet Neumann, que asistió personalmente a un encuentro del Proyecto 1, tuvo lugar en febrero de 2014. Y según el lema era la verdad presente. Entonces la hermana Newman dijo, no, pues yo voy a ir ahí para ver, para escuchar la verdad presente, ¿no? Entonces dice ella,
le voy a leer literalmente, dice: las puertas del ascensor se abrieron en la 4ª planta del Hotel Western en Seattle y se nos dio la bienvenida a mí y a una amiga con una fuerte música rock proveniente de nuestro propio patrimonio adventista, de uno de los grupos de rock adventistas. Ellos cantaban con un celo antes y después de todo y cada actividad que siguió por los 2 días. El tema principal anunciado era la verdad presente. Ya que era una reunión adventista, pensé que la verdad presente todavía contiene los 5 principios básicos del adventismo, ¿no? El sábado, el santuario, el estado de los muertos, el espíritu de profecía y la segunda venida de Cristo, que habían sido relevados por Dios a nuestros fundadores, ¿no? Nunca, sigue diciendo ella, nunca he conocido otras cosas que puedan ser llamadas verdad presente. Pensaba que The One Project, o Proyecto 1, es todo esto en el contexto del mensaje de los 3 ángeles, pero no lo fue. La publicidad era una y la realidad otra. Apenas comenzó el evento, empecé a escuchar extrañas verdades, o más bien mentiras. No he oído nada sobre la verdad presente adventista, sino la enseñanza emergente. Y recuerdan que de los iniciadores del Proyecto 1, entonces hay un grupo que fue iniciado por ellos que se llama Hillsong Team, pero este es evangélico y carismático. También toca Forgiven y Healthy Singers, pero ya la música es ya muy estridente. Y 2 de los grupos de música son invitados a las reuniones adventistas de los jóvenes, y ahí se promueven las filosofías de la iglesia emergente. Y uno de los invitados muy especiales del Proyecto 1 es Leonard Sweet, de los que ya hablé anteriormente. Es conferenciante internacional, es autor, es experto en semiótica, es pastor, es profesor de evangelismo, es teólogo, es historiador. O sea, es una figura prominente que actúa como creador de puentes, ¿no?, entre el mundo académico y la cultura pop. Y la iglesia involucrado pues realmente ha estado involucrado en muchas controversias, principalmente debido a su filiación especial con el movimiento de la iglesia emergente. Y este grupo de Big Face Grace fue fundado por Tim Gillespie y Tam Leonard cuando eran estudiantes. Así que los líderes del Proyecto 1, supuestamente su lema es reinventar el adventismo. Pero este mismo reinvento es el cambio promovido por los líderes del Proyecto 1. Estos líderes presionan la toma de decisiones doctrinales y espirituales que contengan un cambio radical en la iglesia adventista, para que la iglesia se ponga al día, supuestamente, ¿no?, con la cultura actual y con las necesidades actuales de actuar como uno, para la unidad del cristianismo, para Jesús y para la paz mundial, ya en conexión con la Organización Mundial, ¿no?, con la ONU, pues. Y todo este esfuerzo realmente está disfrazado con un manto de amor sentimental, de un amor sensual y muy carnal, junto con la música hipnótica y excitante. Ustedes conocen bien lo que toca Forgiven y Healthy Singers, y del que hablé de Big Face Bass. Supuestamente son música excitante y discursos elocuentes, ¿no?, pero son más bien dirigidos a una teología social, ¿no?
y pueden expresarse en una sola palabra: ecumenismo. O sea que el ecumenismo es el destino final que ellos pretenden. Para los que empiezan a caminar junto con One Project, si bien el término ecumene se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano para expresar al mundo como unidad, en la actualidad la palabra ecumenismo tiene otro significado, ¿no? Eminentemente religioso, y se usa para aludir a los movimientos existentes en el seno del cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación de diferentes denominaciones cristianas. ¿Recuerdan lo que dijo Elena G. de White? Se darán la mano del abismo, ¿no? Solamente en puntos comunes de doctrina. Sin embargo, pues realmente todo este disfraz lleva ese propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzó el movimiento de la iglesia emergente? Saben, en un artículo de Criswell Theological Review, en la revista teológica Criswell, escrito por Mark Driscoll, dice: a mediados del 1990, está hablando él, ¿no?, yo era un joven tratando de establecer una iglesia en la ciudad de Seattle, cuando recibí mi primer llamado para dar una presentación en un congreso. Lo patrocinaba la red de liderazgo y su enfoque era la generación X. Como resultado de ese congreso, se formó un equipo pequeño para seguir tratando el posmodernismo. Más o menos por ese tiempo, la red de liderazgo contrató a Doug Pagitt para que dirigiera el equipo y organizara los eventos. Él comenzó a añadir individuos al equipo y pronto incluyó a Brian McLaren. McLaren, un escritor muy sobresaliente, llegó a ser el líder del equipo, en parte porque él ya tenía una familia e iglesia establecidas, lo cual le permitió dedicar mucho tiempo al equipo. Y con el tiempo, ese equipo se transformó en lo que es ahora la iglesia emergente. Así que, hermanos, el artículo de Driscoll se escribió en cuanto a la iglesia emergente. En realidad omitió la afinidad de la iglesia emergente con la espiritualidad contemplativa. Ahora quiero hablar de la formación espiritual, que es la que nos interesa. Saben, hay una serie de videos que se llama Iceberg y tiene una imagen de un iceberg, pero abajo tiene dos ojos, como antifaces. Se la recomiendo. Saben, el espiritismo tiene una apariencia noble que pretende mostrar una espiritualidad más elevada. La formación espiritual cumple con esta idea, ¿saben? A primera vista parece buena, pero es espiritismo disfrazado. ¿Recuerdan que tuvimos 3 temas sobre espiritismo? Ya que la mayoría de las religiones la han adoptado, estoy hablando de la formación espiritual, podemos dudar de su origen y de sus fines. Ahora, según la Iglesia Presbiteriana, la formación espiritual es una actividad del Espíritu Santo, ¿sí?, que amolda nuestras vidas a la semejanza de Cristo Jesús. Esta semejanza comprende una intimidad profunda con Dios y una compasión genuina por toda la creación. ¡Wow! Parece así, ¿no? Pero sin embargo, si le ponen uno la lupa van a ver que no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? Así que el Espíritu no solo obra en la vida de los individuos, sigue diciendo,
sino también en la iglesia, conformándola al cuerpo de Cristo por medio de ciertas prácticas. Aquí está la falsedad. Por ciertas prácticas que abren y hacen a los creyentes más receptivos al toque del Espíritu, tales como la disciplina espiritual, las obras de la compasión y justicia, el discernimiento, la adoración y la hospitalidad, las amistades espirituales y el silencio contemplativo. ¿Saben? Si ustedes estudian acerca de Ignacio Loyola, van a encontrar que todas estas frases eran usadas por él en su enseñanza jesuita de la Compañía de Jesús, la disciplina espiritual, el silencio contemplativo. Ahora, según la Iglesia Metodista, la formación espiritual es el proceso por el cual los individuos son moldeados por el amor de Dios y logran crecer en su fe. Muy bien, ¿verdad? Pero sigue diciendo, somos formados espiritualmente a través de ciertas prácticas, tales como la oración, el estudio y el ayuno, la adoración y otras disciplinas espirituales. La Iglesia provee recursos y la información en cuanto a la formación espiritual. Pero ahora veamos lo que dice Elena G. de White en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 458, con respecto a lo que yo acabo de leer. Y dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cuando no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Ahora vean esto, escuchen esto. Entonces muchos se separarán de esas iglesias de las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora bien, el enemigo de las almas desea impedir esta obra introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puede colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Y escuchen esto. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Ahora, ¿cómo se logra la formación espiritual? El estudio formal y con programas que otorgan una licenciatura o maestría, ¿no? O sea que el estudio formal implica estudios bíblicos, retiros espirituales, seminarios. Sin embargo, estos retiros llevan implícito la oración contemplativa, la oración contemplativa también, pero es la meditación, pero no la meditación como nosotros la conocemos, sino la meditación más oriental, ¿no? Más de los gurús. Ahora vamos a hablar sobre la práctica de la disciplina espiritual. Mire, la oración, el estudio de las Escrituras, el ayuno, la sencillez, la soledad,
la confesión, la adoración, la sumisión, el servicio, pues realmente nosotros lo vemos como muy bueno, ¿no? Pero de estas prácticas no se sospecha. Esto hace que la formación espiritual sea más engañosa, porque superficialmente parece cristocéntrica. Pero miren lo que dice el levita Gedejoa. Cuando los que han visto y experimentado ejercicios falsos se convencen de su error, Satanás se aprovecha de su error y lo coloca delante de ellos constantemente para que teman todos los ejercicios espirituales, y de esa manera trata de destruir su fe en la verdad o en la verdadera piedad. Es decir, me recuerdo una historia, ¿no?, chusca, de una señora que estaba bañando a su bebé y ya el agua quedó tan sucia en la bañera que entonces aventó el agua de la bañera y luego dijo, ¡ay, el bebé! O sea que aventó al bebé con el agua de la bañera. Esto alude a esto. Podemos decir, entonces como estos ejercicios espirituales están implícitos en nuestra iglesia, entonces renuncio a todo. Y entonces se renuncia también a las verdaderas prácticas, la oración verdadera, el estudio de las escrituras, el ayuno, ¿no? Y entonces sus mentes temen hacer cualquier esfuerzo para orar de una manera sincera, de una manera ferviente. Y pues ya no piden a Dios la ayuda especial por la victoria, porque anteriormente ya fueron engañados. Sin embargo, los tales hermanos no deben permitir que Satanás logre su propósito y los impulse hacia el formalismo frío y la incredulidad. Hermanos, ahora quiero hablar del curso alfa, que está incluido en todo lo que estoy hablando. Este curso alfa, hay una organización que se llama Lighthouse Trials Research, o sea, investigaciones senderos del faro. Esta organización ha añadido el curso alfa a su lista de formación espiritual. O sea que Lighthouse Trials espera que los creyentes se informen en cuanto a esa espiritualidad que está creciendo rápidamente, aunque niega el cristianismo bíblico debido a sus raíces místicas y panteístas. O sea, la nueva era del alfa, un estudio crítico del curso alfa para aquellos que conocen sus Biblias, según esto, dice ellos, ¿no?, en su eslogan. Así, hermanos, que el curso alfa ha barrido el mundo y una gama increíble de grupos lo está usando, incluyendo los anglicanos, los católicos romanos, los metodistas y algunos adventistas del séptimo día, en las estratos más altos, en doctorados, ¿no?, en doctorados en teología. Y aunque otros esfuerzos evangélicos se han extinguido rápidamente, el alfa ha logrado lo contrario. Desde su inicio a fines de la década de 1970. Así que alfa ha crecido hasta alcanzar cifras sorprendentes y ahora millones han participado en ello. Saben, hermanos, el curso alfa es una oportunidad para explorar el significado de la vida, según ellos, ¿no? Dice, en un ambiente amistoso y relajado. Qué bonito, ¿no? Por lo general, las reuniones del curso alfa son una vez por semana y duran 10 semanas, las cuales incluyen una escapada de un día o fin de semana. Durante cada sesión se disfruta de buena comida, risas, aprendizaje en un ambiente alegre y amistoso, donde ninguna pregunta en cuanto a Dios es demasiado ingenua ni demasiado hostil. Suena bien, ¿verdad? Pero ¿qué esconde? Miren, durante la década de 1990,
el curso alfa se diseminó primeramente por el Reino Unido, y cuando más grupos e iglesias hallaron que proveían una manera útil supuestamente para contestar las preguntas de la gente en cuanto a la fe cristiana, entonces se difundió internacionalmente, y ahora se presenta más de 33.500 cursos en 163 países y en todas las religiones, principalmente estas que lo apoyan, ¿no? Así que el curso alfa también incluye un curso matrimonial, y a continuación aparecen algunas iglesias adventistas donde se ofrece ese curso. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día, White Memorial, allí en Portland, Oregon, en Ken Ditkin, iglesia adventista de Minnesota, en Minnesota, en la iglesia adventista Grace, National City, en California, y en la iglesia adventista del séptimo día, en Torquay, Canadá. Ahora, quiero continuar con lo de la dirección espiritual, pero proveniente de la Iglesia Católica. La dirección espiritual, hermanos, es una práctica antigua de la Iglesia restaurada y renovada por el Segundo Concilio Vaticano. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Los místicos, hermanos, iniciaron la dirección espiritual, y los cristianos, lo que ahora se llama cristianos, pero que son realmente pentecostales, la fomentan o la fomentaron. Según Wikipedia en línea, consiste de la práctica de estar con individuos mientras intentan profundizar su relación con la divinidad, o intentan aprender y desarrollar su propia espiritualidad personal. El individuo que desea la dirección comparte relatos de sus encuentros con la divinidad o cómo está experimentando las cuestiones espirituales. El director escucha y hace preguntas para ayudar al individuo en su proceso de reflexión y crecimiento espiritual. La dirección espiritual desarrolla una relación más profunda con el aspecto espiritual del ser humano. ¿Saben? Cuando yo era muy joven, estuve en una casa de huéspedes, y la dueña de esa casa de huéspedes, ella siempre decía que ella era espiritista, pero en el sentido de cristiano. Y entonces siempre me decía, yo veo al maestro ahí parado y platico con él. Y yo decía, pues sí, pero un día vino una persona y estaba yo leyendo mi Biblia, y entonces empezó a amenazarme así con el dedo así enfrente de mí, como si estuviera bien borracho, y sentí casi clarito que se me abalanzaba. Entonces un escalofrío corrió por mí, por dentro de mí. Y entonces empecé a percibir que era eso de espiritismo y que no tenía nada que ver con cristianismo, ¿no? Y finalmente mejor que fui de esa casa. Bueno, quiero leerles en Isaías 45:22, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, la hermana White, en un escritos que se llama Sermon and Talks, sermones y charlas, en el tomo 2, dice: el pueblo de Dios ha deshonrado en gran manera a Dios al apoyarse en seres humanos. Él no nos ha dicho que hagamos esto. Él nos ha dicho que Él nos enseñará. Él nos guiará. Podemos acudir a Él para recibir ayuda. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente
y no os reprocha por vuestra ignorancia. Y saben, aquí en el Heraldo del Evangelio, se llama The Gospel Herald, en marzo 1, dice: no dependéis de seres humanos para obtener ayuda espiritual. Interesante, ¿no? Resistid la tentación de depender del brazo humano. Mirad hacia Dios, como los niños miran a sus padres terrenales. Creed que Él os ama y que Él os ayudará, tal como lo ha prometido. Si creéis, tendréis seguridad, esperanza, confianza y ricas bendiciones, porque habéis reconocido que Cristo es el fundamento de vuestra fe. Y acá en Testimonios para los Ministros, en la página 381, dice: las promesas de Dios son plenas y abundantes. No hay necesidad de depender de la humanidad para recibir fuerza. Dios está cerca de todos los que le piden que lo socorra. Y Él es grandemente deshonrado cuando, después de invitarnos a poner en Él nuestra confianza, nos apartamos de Él, el único que nos interpretará mal, el único que puede darnos consejo infalible. Dice, el único que no nos interpretará mal, disculpen. El único que puede darnos consejos infalibles para dirigirnos a hombres que en su debilidad humana están propensos a desviarnos. No deshonraré a mi Señor animando a la gente a venir a mí para pedir consejo, dice ella incluso, ¿eh? Cuando tienen una invitación prominente para ir al que es capaz de llevarlos en peso a ellos junto con todas sus cargas. Esta instrucción del Señor también se aplica a programas tales como cumplidores de las promesas. Ahora quiero hablar de la oración contemplativa como parte de la iglesia emergente. Saben, hermanos, este tipo de oración no tiene apoyo bíblico. Según Filipenses 4:6, nos dice que debemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración. Hay que entender qué es comunicación con Dios, ¿no? La comunicación con Dios no es una meditación mística ni repetición de mantras. Dice Mateo 6:7, dice que no hagáis vanas repeticiones, ¿no? Y saben, dentro de estas reuniones hay también así cantos populares repetitivos y también palabras, pero con tambores que de tipo hipnótico, ¿no? Tocan. Saben, hay un instituto que se llama Shalem, dice el Shalem Institute for Spiritual Formation, Instituto para la Formación Espiritual en Salem, Washington. Es uno de los centros principales para la espiritualidad contemplativa. Voy a leer literalmente. Es para entrenar directores espirituales. Ofrece varios programas y recursos para el clero, dirigentes laicos, para dirigentes espirituales e individuos. Honran el sendero espiritual de cada individuo y dan la bienvenida a los que deseen aprender el camino contemplativo. Hace la pregunta: la misión del instituto es llevar al cristianismo la nueva oración de la espiritualidad. 2 programas que ofrece incluyen la serie Los Místicos de la Tierra y el Retiro y el Taller de Dirección Espiritual para grupos. Saben, hermanos, este instituto enseña que la contemplación incluye una reverencia por el misterio divino. Enseñan que hallar a Dios en todas las cosas, pero recuerdan que esto es panteísmo, ¿no? Que Dios está en la flor, Dios está en la tierra,
Y también enseñan que hay que estar abiertos a la presencia de Dios, no importa cómo aparezca. ¿Recuerdan lo que les acabo de comentar? De esa señora espiritista que dice que ella se le aparecía el maestro y le hablaba y le enseñaba, ¿no? Pero ¿quién era el maestro? Aquí que dicen ellos, no importa cómo aparezca. Hermanos, y hay adventistas que han sido entrenados en este instituto y ahora esto lo enseñan en las prácticas estas a los miembros de la iglesia adventista. Y es necesario preguntarse por qué, ya que es claro que presentan prácticas panteístas, pero están tan bien enmascaradas, ¿no? Tan bien disfrazadas, tan sutilmente que solamente consagrándose podemos entender. Miren lo que dice Elena G. White en el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia. Ya se están introduciendo entre nosotros elementos espiritualistas que minan la fe de quienes les prestan atención. La teoría según la cual Dios es una esencia inmanente en toda la naturaleza es uno de los engaños más sutiles de Satanás. No presenta a Dios tal cual es, al contrario, deshonra su grandeza y majestad. Las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. Estoy leyendo, La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan al corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 306. Y saben, aquí tengo otro escrito de ella, que tiene relación y referencia con lo que estoy comentando el tema, ¿no? Aquí dice en Manuscript Release, tomo 18, dice, cuando el Salvador dijo repeticiones vanas, se refería a palabras sin significado, repetidas frecuentemente sin meditar sobre ellas o sin un entendimiento apropiado. Palabras habladas, pero carentes de un anhelo sincero y verdadero. Dios no se complace con la repetición de muchas palabras en forma descuidada y sin sentido. Esto es lo que hace que muchas oraciones sean largas y cansadoras. Fíjense cómo, por un lado están enseñando ellos esto, pero Elena G. de White nos está advirtiendo exactamente sobre lo mismo, ¿no? La verdadera meditación es pensar o llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, sigue diciendo. No vaciar la mente como lo hace la meditación oriental. Las citas siguientes nos enseñan cómo meditar y nos muestran la contemplación y transformación verdaderamente correctas. Hermanos, qué interesante, ¿no? Dios nos manda que llenemos nuestra mente con pensamientos grandes y puros. Y desea que meditemos en su amor y su misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces, hermanos, comprendemos la verdad, pero con mayor claridad. Nuestro deseo de pureza del corazón, nuestro deseo de claridad de pensamiento será más elevado y más santo. ¿Saben? Todo lo contrario están enseñando estas personas, ¿saben? Dicen que hay que poner la mente en blanco, en estado de alfa. Sin embargo, dentro de las enseñanzas de lo correcto, dice que nunca debemos de dejar que la mente en blanco, porque entonces esto puede producir estados alternos de la mente. Y como sabemos que Dios nos habla por medio de la conciencia, ¿no? Por el lóbulo frontal,
cuando ponemos la mente en estados alternos, como usando alucinógenos o drogas, entonces Satanás puede usar esos canales que no puede usar por medio de del canal que Dios usa, ¿no? Entonces el alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y sigue diciendo ella aquí en Manuscript Release, en el tomo 15, página 25, dice: llenar la mente con la gran humillación de Cristo y entonces contemplar su carácter divino, la gloria y majestad del Altísimo, y cómo se despojó de estos, revistiendo su divinidad con humanidad. Entonces podremos ver un renunciamiento, una abnegación que fueron la maravilla de los ángeles. O sea, este tipo de meditación es la que realmente vale, hermanos. Y sigue ella diciendo, pero en el libro, un matinal que se llama Exaltada Jesús, en la página 37 dice: la contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debiera llenar la mente. ¿Ve? Siempre ella está como contradiciendo a toda esta enseñanza que se está metiendo aquí en la iglesia. Dice, debemos conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los actos y transformar completamente todo el carácter. Y aquí, siguiendo con Manuscript Release, pero ahora en el tomo 20, página 339, dice: en la palabra de Dios hay una rica abundancia de verdades preciosas, verdades esenciales para el pueblo de Dios, verdades que llenarán la mente con pensamientos fragantes de temas celestiales y proveerán un fundamento sólido para la formación del carácter. Desechar las fábulas y las imaginaciones vanas, solamente presentar las palabras, escrito está. Dejad que Jesús se posesione de su mente y de su corazón. Así, hermanos, que por lo tanto, entonces, estos místicos de los que he hablado no son verdaderos adventistas. Y saben, a continuación les voy a dar los nombres y ciertos datos de algunos de los místicos, pero de lo que muchos adventistas leen y tienen sus libros en sus casas, pero en realidad son de la iglesia emergente. Por ejemplo, bueno, esta persona que les voy a decir es de hace mucho tiempo, de 1880 nació y murió en 1949, pero tuvo una influencia grandísima en todo este movimiento de la nueva era. Ella es Alice Bailey, es autora y maestra del ocultismo, maestra de panteísmo, es iniciadora de la teosofía, de los sanamientos esotéricos, pertenece al movimiento de la astrología, la meditación, la psicología de la nueva era y la espiritualidad contemplativa. Ella fue la que creó el término ese de nueva era y creía en el Cristo venidero, diciendo que Jesucristo era un Cristo, pero era uno de los tantos Cristos que se iban sucediendo, pero que ahora iba a venir un verdadero Cristo para todos, ¿no? Ella hablaba, o sea, su punto de vista era un punto de vista comunitario y de unidad como relaciones humanas correctas. Y dijo que un maestro de la sabiduría, al principio denominado el tibetano, pero era el Dudquite, y después identificado como el Dwight Cool. Dice que ella le dictó la mayoría de sus escritos, pero se los dictó por telepatía. Y ella fue influenciada por Madame Blavatsky, quien vivió en el siglo XIX, quien fundó la teosofía y se ocupaba con la mitología y todo lo sobrenatural. Pero después, ahora, siguiendo en la historia, tenemos a Henry Nouwen.
Henry Nouwen, sacerdote y místico católico, autor de 40 libros sobre la espiritualidad. Y estos de los más leídos, ¿no? Son como Sabbatical Journey, esa jornada sabática, The Way of the Heart, El Sendero del Corazón, el Sanador Herido, The Wounded Healer, y etcétera, ¿no? Dice, este fue un profesor de las universidades de Notre Dame, fue también maestro de Harvard y de Yale. Recuerdan que de la Universidad de Yale sale Skull and Bones, donde los presidentes Bush se educaron. Y la habitación donde se practica todo el Skull and Bones se llama la tumba. Bueno, también este profesor estudió psicología para poder comunicar la teología supuestamente más eficazmente, ¿no? Pero en realidad él no creía que Jesús fuera el único sendero hacia Dios. Creía que todos hacen su propio camino hacia Dios, porque Dios mora en cada ser humano. Ahora, ¿saben? Hay un autor muy conocido actualmente que se llama Max Lucado, y él durante los 25 años que ha estado escribiendo, se han vendido más de 25 millones de sus libros. Y la revista Readers, o sea, de Reader Digest, nombró el mejor predicador de América. Y el Christianity Today lo llamó el pastor de América. Este Max Lucado es un pastor que predica en la iglesia de Oak Hills en San Antonio, Texas. Y Lucado cita de un libro sobre el misticismo judío y también de otros místicos y contemplativos, tales como Tomás de Aquino, que es de la filosofía tomista, y algunas librerías adventistas venden sus libros sobre Lucado. Hay otro autor que se llama Jack Canfield. Recuerdan que este Canfield es el autor o coautor con Mark Victor Hansen de Chicken Soup for the Soul. ¿Se acuerdan? Caldo de pollo para el alma. Pero este es muy popular entre los adventistas y se han vendido más de 80 millones de ejemplares, aunque algunos de los relatos pues parecen ser edificantes. En realidad el espiritual de los autores es de la nueva era y por eso deberíamos pues evitar esos libros y leer más del espíritu de profecía. ¿Saben, hermanos? Canfield practica el yoga tai chi, que es un arte marcial chino, ¿no? Practica la meditación, que consiste en antiguas técnicas budistas, la meditación trascendental, que es meditación con mantras, incluye mantras de sonidos. Y este Canfield además enseña el método ocultista de psicosíntesis de Roberto Assagioli de Italia, y ha dicho que sintió a Dios influyendo a través de todas las cosas, panteísmo. También ha escrito y presenta conferencias sobre principios del éxito, incluyendo datos sobre la metafísica y la meditación. Así que, hermanos, cuidado, ¿no? Aunque parece, ¿no? Caldo de pollo para el alma. Pero, ¿qué hay detrás, no? Por ejemplo, ahora Richard Leonard Sweet es profesor de evangelismo. Y este autor es pues realmente muy reconocido actualmente, pero igual es místico y enseña el misticismo cristiano, ¿no? Richard Foster es teólogo cuáquero y ha sido profesor en Friends University. Es conocido principalmente por sus libros Celebration of Discipline
O sea, la creación de la disciplina, que incluye la disciplina interna de la meditación, la disciplina externa de la soledad, la disciplina colectiva de la celebración. Este fue el autor de Ríos de Agua Viva, donde examina la creación contemplativa, la vida carismática, la vida encarnacional y el sacramental. Pero miren lo que dice Elena G. de White. Así ocurre cuando se estudian los autores ateos. Dice, estos hombres tienen intelectos agudos y presentan sus ideas en forma incisiva, y las mentes de los alumnos quedan influidas por ellas, y los estudiantes les gusta el brillo intelectual de estos maestros. El engaño, ¿no? Pero ¿dónde obtuvieron estos hombres, sigue diciendo, sus facultades intelectuales? ¿De dónde sacaron su brillantez? ¿De la fuente de todo conocimiento? Ellos han prostituido sus facultades, las han dado como una contribución al diablo. ¿No creéis que el diablo es inteligente? Sigue diciendo ella. Muchos están andando por los senderos del diablo a leer autores ateos. Satanás es un ser inteligente y ellos quedan enamorados de su sabiduría e inteligencia. Y mire lo que dice en la Review and Herald, el 17 de agosto de 1897. Ya estaba escribiendo ella, dice, no es cosa sabia enviar a nuestros jóvenes a las universidades donde dedican su tiempo al aprendizaje del griego y del latín, donde se les llena la mente y el corazón con las ideas de autores ateos, a quienes estudian para poder dominar esos idiomas. Obtienen un conocimiento que no es necesario para nada, ni armoniza con las lecciones del gran maestro. Por lo general, los que se han educado de esa manera tienen mucha autoestima. Creen que han alcanzado el máximo de la educación superior y se comportan orgullosamente como si ya no fuesen aprendices. Ya no son útiles para el servicio a Dios. Tremendo. Y dice, el tiempo y el dinero que muchos han dedicado para obtener una educación relativamente inútil, debiera haberse usado para obtener una educación cabal, preparados para la vida real. Una educación tal les hubiera dado mucho valor. Review and Herald, 17 de agosto de 1897. ¿Cómo se anticipaba, no? Y miren aquí en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 119, miren lo que dice. Con bastante frecuencia se organizan sociedades literarias, pero en 9 casos de cada 10 han resultado ser dañinas para el alma, en lugar de ser una bendición. Esto se debe a que se crea un vínculo con el mundo, o bien con una clase de personas cuya influencia e inclinación tiende siempre a apartarse de lo sólido para ir a lo superficial, de lo real a lo ficticio. Las sociedades literarias podrían ser de gran valor si fuesen dirigidas por un elemento religioso, pero tarde o temprano los elementos irreligiosos están casi seguros de ganar la supremacía y de ejercer una influencia controladora. Tremendos, hermanos, si leyéramos más, el escrito decía, podíamos precavernos. Miren lo que dice aquí en el Evangelismo, página 429. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto el camino al espiritismo y a la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan
y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta llegar a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya, y no pueden escapar de ese poder misterioso. Y en Evangelismo 4:51 dice: los que se encuentran bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra clase de organización, o sea, organización secreta, pues. Y dice: el sello de Dios viviente no será colocado sobre nadie que mantenga tal conexión con sociedades secretas o francmasonería. Y por último, hermanos, terminando, ahí en Manuscript Release, en el tomo 14, página 10, dice: de la luz que me ha sido dada, yo sé que si permanecéis conectados con los francmasones, ciertamente quedaréis atados con ellos al fin, para recibir vuestra porción juntamente con ellos. Hermanos, no quisiera redundar, ya he hablado mucho sobre esto, así que deseo que Dios bendiga su palabra, hermanos, y que nos ayude a estar apercibidos. Amén.